tiene listo? Lo leemos entonces como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Mire qué maravilloso. Mire bien esto. La expresión de Job. Yo conozco que todo, que dice, lo puedes. ¿Sí tiene su Biblia abierta ahí? Bueno. Y que no hay pensamiento que se esconda. ¿De quién dice? De ti. Job hablando con Dios. Imagínense qué maravilloso. ¿Quién es? ¿El que qué dice? Es que el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, ¿qué dice? Yo hablaba, ¿qué cosa? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Gracias por tu palabra que es hermosa y bendita. Ruego que a través de esta tu palabra, bendito Señor, tú bendigas a tus hijos. Bendice a tu pueblo, bendito Señor. Bendice, Señor amado, a cada vida, a cada corazón según su necesidad. Ministrale, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo te ruego, usa, Señor, los labios de este tu siervo que depende completamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Estamos leyendo, ¿sabe? Una porción llena de sabiduría, vamos a llamarlo de esta manera. Pero hay algo que tenemos que entender allí, y son las palabras de este varón en este último capítulo de ese libro. La manera en que se expresa, bastante sabia. Se da cuenta usted de que Job habla con grande convicción y reconoce la grandeza de Dios, reconoce que Dios lo conoce todo y que Dios lo puede todo. Hay dos cosas que menciona la palabra del Señor en esta porción. Y número uno dice: conozco que todo, que dice, lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay dos cosas que este varón está reconociendo, y es el corazón. Oiga bien esto, él entiende que Dios conoce el corazón del hombre y también reconoce que Dios lo puede todo. Ahora, hay algo que este varón tuvo que pasar para lograr este entendimiento. Para nosotros es muy fácil decir: Dios todo lo puede, ¿sí o no? Para nosotros es muy sencillo decir: oh, Dios lo conoce todo. La pregunta que yo me haría es: ¿será que verdaderamente usted lo comprende allá dentro del corazón? ¿Será que usted plenamente entiende lo que dice? Y le hago esta pregunta y le voy a decir por qué. Porque cuando vienen las dificultades, ¿cuál es la manera en que usted se planta? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las adversidades, ¿cuál es la expresión que sale de sus labios? ¿Será que en un instante decimos: no hay problema, Dios tiene el control, no pasa nada, todo va a estar bien, estoy en la presencia del Señor? ¿Será esa nuestra reacción? ¿O será que en un momento de problema reaccionamos con nuestra carne y nuestros propios pensamientos? ¿Por qué le digo esto? Porque es muy fácil, vuelvo y repito, es muy fácil decir: Dios lo puede todo. La pregunta es: ¿lo estás viviendo tú? ¿Estás experimentando el poderío de Dios? ¿Estás experimentando el conocimiento de Dios? ¿Estás tú experimentando, estás pasando por ese valle donde vas a aprender que sí, Dios tiene el control? ¿Sabe? En los momentos difíciles es donde se prueba nuestra fe. En los momentos de dificultad son los momentos donde nosotros vamos a aprender y vamos a mirar si verdaderamente le estamos creyendo a Dios o sencillamente expresamos cosas y repetimos cosas que oímos únicamente. Hay algo que debemos de entender, y es que Dios no quiere solamente que tengamos en nuestra cabecita aquí que Él es todopoderoso. Él quiere que vivamos la experiencia cada día en Él y que aprendamos que en los momentos difíciles sí, Él tiene el poder y nosotros podamos estar confiados. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir confiados. Él quiere que nosotros aprendamos a conocerle. Muchas veces he puesto ejemplos como esto y he dicho: ¿cómo puedes tú conocer a un Dios sanador? ¿Cómo cree? ¿Estando sano? No, estando enfermo. Si no, ¿cómo va a decir usted que Dios es sanador? Tiene que estar enfermo primero y experimentar la sanidad de Dios en su vida. ¿Cómo usted va a aprender? ¿Cómo vamos a aprender que Dios tiene el control? ¿Cuando no tenemos problemas? No, cuando hay problemas.
Cuando hay problemas y podemos estar tranquilos, es ahí donde experimentamos que Dios tiene el control. ¿Cómo vamos a aprender que tenemos un Dios proveedor en medio de la abundancia? No, en medio de la escasez. Cuando vienen estas cosas a nuestra vida, es cuando nosotros aprendemos a experimentar la gracia, el poder y la misericordia de nuestro Dios. Es allí, ¿sabe qué? Para que Job aprendiera esto, por eso le digo que usted necesita leer el libro de Job, si lo ha leído una vez, 2 o 3 o 4 veces. Porque la vida de Job nos demuestra algo, y la palabra del Señor empieza hablando de Job como un hombre que dice perfecto, justo delante de Dios. En más, hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado. Pero Satanás llega delante de Dios y le dice: ¿acaso te sirve Job de balde? Si lo has bendecido, si le has dado todo, si tú le has abierto los cielos para con él. Y sabe una cosa, Dios le permite a Satanás que toque la vida de Job. Usted ya se sabe la historia. Y luego dice: no, es que todavía no reniega porque le has rodeado. Y él entiende, Job entiende que Dios ha puesto ángeles en derredor de Job. Y dice: ve, te voy a dar permiso que lo toques y vas a ver que no va a renegar. Ahora, en este caso, Job llega a renegar de su situación, pero no llega a pecar delante de Dios. Hay algo que dice la palabra del Señor, pero mire bien esto. Hay algo que a mí dijo aquel, me come en mi cabecita. Es esta expresión de Job en el capítulo 42. Vaya allí, por favor. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento. Oiga bien esto. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué razón Job dice: yo conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti? ¿Ah? Porque en los primeros versículos de Job dice la palabra de Dios que cuando vinieron todas las dificultades a él, con todo y esto, dice la palabra de Dios, Job no pecó con su boca. Oiga bien esto. Dice: Job no pecó con su boca, nunca habló en contra de Dios. La pregunta es: ¿qué había en el corazón de Job? La pregunta es: ¿qué cosas pasaron por la cabeza de Job? Hay expresiones que él llegó a decir, como por ejemplo: mejor me fuera que me hubieran abortado, hubiera sido un abortivo mejor, sino que Dios me ha mandado esta situación, sino que Dios me ha privado de todas las cosas. Y es que usted conoce la historia. Job no solamente había perdido su salud, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, se quedó sentado en ceniza. Y sus amigos estaban ahí para juzgarlo de pecador, y que las consecuencias que estaba viviendo era por pecador. ¿Sabe? Job entendía que Dios era grande, pero no, en su momento de dificultad no se puso a pensar que Dios estaba viendo sus pensamientos. Porque allá dentro del corazón, allá dentro de sus pensamientos, algo otras cosas maquinaba él. Había situaciones y quizás decía allá dentro de su corazón: ¿por qué, Señor, me haces esto? ¿Acaso no te he servido? Y es que cuando hablaba con sus amigos decía: yo le he servido a Dios, yo he sido justo. Él se justificaba a sí mismo. Pero mire, hay una situación que tuvo que enfrentar Job. Y no solamente la discusión de sus amigos, y no solamente el defenderse y decir: no, yo soy justo, no, yo no he pecado, no, yo soy perfecto. Él decía muchas veces eso, y sus amigos lo atacaban por eso. Y le decían: no, ¿por qué te justificas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué pecas delante de Dios? Y vea esto. Vaya al capítulo 38. Retroceda ahí en Job, capítulo 38. Y después de tanta discusión, después de que su amigo Eliú allí empieza a defender, vamos a llamarlo así, defender a ese Dios justo. Mire lo que hace Dios. Entonces, capítulo 38, versículo 1, ¿lo tiene? Entonces respondió Jehová, ¿a quién? A Job. La pregunta es: ¿en qué momento Dios le estaba preguntando, Job le estaba preguntando? Pero allá en todos esos momentos de que se sentía abatido, habían cosas que pasaban por él. Y dice, mire: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. El viernes mencionábamos, creo que el viernes mencionábamos un poquito de esto. Dice la palabra del Señor que cuando Elías huyó al desierto y se metió en aquella cueva, dice que vio pasar un viento recio.
y dijo, de seguro ahí viene Jehová. Y Dios no estaba allí. Oyó un terremoto y salió, dijo, de seguro ahí viene Dios. Y no estaba allí. Y después oyó un silbido que dice, suave. Y ahí estaba Dios. Pero miren la manera que se presenta con Job. No viene en el silbido suave, viene en el torbellino. Hay algo que nosotros debemos de entender aquí, hermano. A veces nosotros queremos experimentar a Dios en los momentos de paz solamente. Y tenemos que entender que en los momentos de dificultad, ahí está Dios también. A veces pensamos, oh, estoy lleno de problemas, estoy lleno de dificultades, estoy pasando por esto, me han abandonado, me desprecian, etc. Usted dice, Dios me ha dejado, pero hay que entender que en medio del torbellino, también ahí está Dios. No solamente cuando todo es tranquilidad, no solamente cuando el refrigerador está lleno y tiene todo que comer tranquilo para la gasolina, puede ir al restaurante favorito y dice, es que hoy sí está Dios conmigo. Y cuando viene la escasez y los problemas, dice, hoy sí Dios me abandonó. No, es que Dios también se mueve en medio del torbellino. No solamente allá cuando todo está tranquilo, porque con Elías dice que venía aquel silbido suave. Ahí dijo, ahí está Dios, ahí estaba. Él pensó no estaba Dios, pero Dios estaba allí en el silbido suave. En este caso, ¿a dónde dice que desde dónde le habló Dios? Desde un torbellino. Hermano, ¿quién se podría imaginar que Dios viene en el torbellino? En medio de la tormenta. Tú estás aquí, Señor, ¿cómo es posible? Sí, porque Dios camina en medio de la tormenta. Acuérdese que cuando los discípulos iban en aquella barca, y dice la palabra del Señor que el viento los detenía a ellos. ¿Y Jesús dónde venía? Caminando en medio de la tormenta. Es que Dios está en medio de la tormenta. Dios está allí, pero es necesario aprender a oír la voz de Dios en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias difíciles. Tú y yo tenemos que entender, Dios tiene el control. Dios está aquí. Dios le habla, oiga bien esto, de en medio del torbellino, desde un torbellino, y dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿No son esas las palabras que dijo Job? ¿Ah? En el capítulo 42, ya más adelante. Ahora él dice, en el 42:3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo creo que Job dijo, ¿quién es el que oscurece el pensamiento sin entendimiento? Yo. Oiga bien esto. Allá viene y Dios le dice, ahora en el capítulo 38, versículo 2, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, mire hermano, y es aquí donde, no que muy hombrecito dijo aquel. Ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Qué es lo que le dice? Mire, si hubiera sido en estos tiempos, ¿qué cree usted que le hubiera dicho? Ahora, amárrate bien los pantaloncitos y sea hombre. Técnicamente, vaya lo que dice ahí. Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré. ¿Y qué dice? Y tú me contestarás. O sea, ¿te sientes tú muy? ¿Te sientes muy salsa, dijo aquel? ¿Te sientes muy sabroso? ¿Te sientes la última Coca-Cola del desierto? La mamá de Tarzán, el pavo real, la mamá de Rambo. ¿No quieres ser la mamá de Rambo? No. ¿Te sientes muy fuerte y te sientes muy lleno de conocimiento? Entonces ahora te vas a bajar los pantalones como debe de ser. Y es que delante de Dios usted no se puede presentar como gallina. Oiga bien esto. Delante de Dios es necesario estar firme. ¿No dice la palabra del Señor eso? Que cualquiera que piensa estar firme, que dice, mire que no caiga, párese bien pues. Sino que de repente estamos paraditos y cualquier viento, y ya. Ahora dice, párate y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Es que a veces nosotros queremos interrogar a nuestro Dios. ¿Por qué, Señor? ¿No te he servido yo? ¿No he sido pastor de esta iglesia tantos años? ¿No he servido yo aquí en la iglesia? ¿Cuántos de aquí han peleado con Dios alguna vez? Bueno, mentirosos sí hay. Gloria al Señor, sí. Gloria. Bueno, algunos sinceros. Gloria al Señor. No, a veces le ha tocado pelear con Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Yo te he servido tantos años ya. ¿Por qué, Señor, yo? La pregunta sería, ¿por qué tú no?
Si al Señor Jesucristo apedrearon allá, lo cachetearon, lo latigaron y lo clavaron en la cruz, ¿quiénes somos nosotros? Pero a veces pensamos que nosotros tenemos la razón. No, yo tengo la razón. Es que soy cristiano. Tengo a Cristo en mi corazón. Soy hijo de Dios. Yo no tengo que pasar pobreza. Yo no tengo que pasar necesidad. Esos son los pensamientos que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿cuál es el pensamiento de Dios para nosotros? A veces pensamos, yo tengo la razón y Dios está equivocando. Vamos a seguir leyendo. Vaya allá, por favor. Ahora síguete como varón tu lomo y te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza Dios a hablarle así, mire. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mire, esta cosa a veces, mira, ahorita nosotros sí nos reímos, pero en aquel momento, Job, imagínese. Cuando nosotros renegamos con Dios, dice, bueno, imagínese, ¿cuántos años tiene Daniel? 21. Y Daniel peleando con Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Yo creo que el Señor le decía, por burro. No, bueno, no era ahí que va. Pero bueno, vamos a suponer que él le dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo creo que vendría el Señor y le diría, ¿dónde estabas tú hace 22 años? ¿Y qué le dirías? Ni en planes. Bueno, no en planes de los hombres, pero en el plan de Dios sí. No me malinterprete. Ni en planes. Y entonces, ¿por qué discutes? No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. Por eso dice la palabra del Señor, ¿acaso el barro discute con el alfarero? Y le dice, ¿por qué me hiciste tan orejón? Si yo quería hacer una jarra de una oreja nomás, me pones 2. Ahora me la paso colgado. Se la pasa diciendo así. ¿Por qué me hiciste jarra o una olla de frijoles cuando yo quería hacer un cántaro para mantener agua nomás? Y no frijoles. ¿Se discute eso? No. O sea que el barro, obvio, no habla. Significa que nosotros, delante de Dios, dijo aquel, como le dije el otro día, abra la boca, saque la lengua y ciérrela. No discutamos con Dios. No podemos discutir con ese Dios todopoderoso. No podemos, definitivamente. Claro, podemos clamar, podemos pedir, podemos alabarle, podemos decirle, Señor, mueve tu mano de poder. Podemos apelar a su misericordia, pero no podemos cuestionarlo. Vamos a seguir adelante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Mire, hermano, que hay esas cosas a veces no las quiero ni leer. ¿Qué dice? Si tienes inteligencia. Imagínese, hermano, Job, que se había discutido todos los 40 y tantos capítulos antes, más bien los 30 y tantos capítulos antes, con aquello y discutiendo, no, yo soy sabio, no, tú eres sabio, no, yo soy más sabio, no, yo tengo más experiencia, no, yo conozco más. Y mire, hermano, y es que a veces nosotros nos agarramos así con todo el conocimiento que tengo de la Biblia. Y dije, Dios, ¿qué es lo que tú sabes? Tú sabes lo que otros escribieron, eso es todo. Pero Dios conoce los principios. Imagine, pero está duro la forma que le habla a Job, ¿no le parece? Por eso es que le habló de un torbellino, para que usted entienda esto. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Oiga bien ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Mire que esto es maravilloso. A mí me gustaría que un científico lo leyera. Porque esos están ahí, que la línea imaginaria, que los polos, imaginándose todas las cosas. Y la pregunta es, si se están tan llenos de conocimiento, ¿sobre qué se sostiene la Tierra? ¿Por qué no se sale de la órbita? ¿Por qué siempre está allí, da vueltas y vueltas y vueltas? Pero hay una órbita ahí que está imaginaria, ¿no? Es que está ahí amarrada de algo. ¿Pero qué? Y si alguien diría, no, la atracción del sol o lo que es. ¿Y por qué no se acerca más? ¿O por qué no se aleja más? ¿Y por qué no choca con otro planeta? ¿Por qué todavía permanece en el mismo lugar? ¿Por qué no le agarra la loca y empieza a dar vueltas para allá y para acá? Y de repente para el otro lado. ¿Por qué? No sé si usted me entiende. Por eso Dios le dice, ¿quién puso medidas? ¿Quién le puso freno a todo eso?
¿Sobre qué está fijada? ¿A dónde está la cosa donde está firme esta cosa? ¿A dónde? A ver, dímelo tú. Vamos a seguir leyendo un poquito ahí. ¿Dónde está? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra que dice ahí? Angular. Cuando alaban todas las estrellas del alba y ¿qué dice? Se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice, ¿a dónde estabas tú cuando, imagínense los ángeles haciendo fiesta en la creación y todo? ¿Dónde estabas tú? Por eso es que uno no puede discutir tanto. No sé si me está entendiendo. Vea la manera en que aprendió Job, no solamente a través de la enfermedad, de las situaciones. Vaya, brínquese ahí tantito al capítulo 40. Vaya ahí. Para nosotros que nos encanta renegar con Dios. Vamos ahí. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Oiga bien esto. Acuérdense que Job, él discutía que él era sabio. Y Dios le dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es de inteligente? ¿Es eso? Haga de cuenta y caso que yo me pongo a pelear. ¿Contra quién? Vamos a decir uno que de verdad me va a dar unos buenos trancazos de un solo. No, tú todavía no. Vamos a meternos a la película. ¿Te parece bien? Porque contra Rocky vamos a decir, vamos a suponer que era real, ¿no? Vamos a suponer que era real y que digo, wow, con mis huesitos te voy a destrozar. ¿Sería inteligente eso? No, no es inteligente. ¿Por qué? Porque que voy a perder soy yo. Vamos a seguir adelante. A mí me gusta hablar de películas para que no diga usted que, ¿dónde estoy? Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Ahora hay un reto para cada uno de nosotros. Si nosotros llegamos a pelear con Dios, contestémonos esa pregunta primero. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no, ¿qué dice? Mas no responderé. Aún 2 veces, mas no, ¿qué dice? Volveré a hablar. Es mejor machete, estate en tu vaina, dicen allá. Mejor me voy a callar la boca. ¿Por qué? Bien dice la palabra del Señor que en el mucho hablar nunca falta el pecado. Porque de tanto hablar, al final de cuentas vamos a pecar. Porque vamos a empezar a hablar incoherencias. Y vamos a salirnos del concepto. Vamos al versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino. Otra vez, oiga bien. Y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Y te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Mire bien esto. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Mire qué cosa. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? ¿Sabe? Hay una cosa bien tremenda dentro de esta porción de la Biblia. Y hay una cosa que nosotros debemos de entender hoy. Cuando nosotros pasamos por dificultades, nos agarra por hablar de demás. Y pedimos hasta lo que no debemos de pedir. Y gritamos hasta de la manera que no debemos de gritar. Cuando hay una cosa que cada uno de nosotros debe de entender, y es que Dios tiene el control y Dios va a obrar a su manera. Pero hay algo más que tú y yo debemos de entender, y es que Dios es soberano. Oiga bien esto, Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que hace como le place. Y tú y yo no lo podemos manipular. El mundo allá afuera crea sus imágenes, crea sus cosas. ¿Sabe por qué? Porque le gusta manipularlo a su manera. ¿Por qué cree usted que ha existido la idolatría? Todo el tiempo. Toda la vida. La palabra del Señor habla de tiempos antiguos, desde antes de Cristo todavía. Existía ya la idolatría. Dice la palabra del Señor que el hombre va al campo, corta un tronco del árbol más bonito, lo trae donde aquel artesano, aquel viene, lo talla bonito y después se inclina ante él. ¿Por qué? Porque a este lo manipula como él quiere. ¿Sí me explico?
Eso lo manipula como Él quiere, pero a Dios no. Porque Dios es soberano y todopoderoso. Y Él se mueve como Él quiere. Sencillo, porque Él es el creador de todas las cosas. Él lo ha hecho todo, por ende. Es como, por eso dice la palabra del Señor, Él es el alfarero. ¿Y nosotros qué somos, hermano? El barro. ¿De qué somos hechos? Del polvo. Somos barro. Ahora, que Dios haya puesto sobre todo esto su amor en nosotros, ese es otro asunto. Pero hay una cosa que nosotros debemos entender. A pesar de que Dios es soberano, es todopoderoso, no anhela nuestra destrucción. Todas las cosas que nosotros vivimos tienen un propósito en Él. ¿Por qué razón? Él no es un Dios que está jugando con nosotros. A veces nosotros pensamos que Dios está jugando con nosotros. No. Dios no está jugando con nosotros. Dios quiere que cada día le aprendamos a conocer más y más y más. Hay algo que Dios quiere a través de todas las situaciones, de todas las cosas difíciles, y es que tú y yo le aprendamos a conocer más. No solamente que vivas ahí en medio de problemas, no, que aprendamos a vivir confiados. Vuelva al capítulo 42, por favor. Vuelva ahí al capítulo 42 y mire bien el resultado de todas estas discusiones y de la enfermedad que pasó. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no podía. ¿Qué dice? Que yo no ¿qué? Comprendía. Oye, mire bien esto, cómo le habla Job ahora a Dios. Oye, te ruego y háblame. Te preguntaré. Él no le dice, y tú me responderás. Y tú me enseñarás. Sé tú mi maestro. Te preguntaré, que dice, y tú me enseñarás. Y mire la expresión de Job. De oídas te había oído. O sea que te servía porque decían que tú eras Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Me había equivocado. Yo pensé que tenía la razón en todo lo que hacía. Pero hoy, después de todos estos problemas y de estas cosas que tú me has hablado, yo ahora te entiendo mejor. ¿Sabe una cosa? Había algo que llegó a entender Job. El fin de todas las luchas y de las enfermedades y las discusiones que tuvo fue llegar a mirar a Dios frente y escuchar la voz de Dios que le hablara, cuando antes le servía únicamente por fe. Pero en medio del problema, a través de las circunstancias difíciles, aprendió que Dios era real. Aprendió que Dios sí estaba allí, que no era un cuento. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de aprender. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda. Y por eso le ponía el ejemplo al principio. ¿Cómo vas a conocer a un Dios proveedor cuando todo lo tienes? No, en medio de la escasez es cuando vas a aprender a conocer a Dios. Dios quiere que tú vivas, oiga bien esto, experimentando su milagro, su poder, su promesa, su palabra cada día en tu vida. De lo contrario, vas a vivir aferrado a un cuento solamente, a una historia solamente. Pero si tú aprendes a acercarte a Dios y aprendes a confiar en medio del problema que Dios está allí, entonces vas a ver la mano de Dios. Entonces vas a ver que Dios es todopoderoso y que lo puede hacer. Puede transformar tu vida, puede cambiar tu entorno, puede bendecirte aún en los momentos donde parece que no hay esperanza. Porque Job aprendió esto. Oiga bien esto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, mire lo que hace él. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas él entendió, ¿para qué hablé tanto? ¿Para qué grité tanto? ¿Para qué renegué tanto cuando antes de todo esto y de pelearme con todo esto, debía haber levantado mi cabeza y debía haber dicho, Señor, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú eres real y puedes obrar en mi vida. Tú tienes el control. Porque si usted se da cuenta, en todos los otros capítulos no se ve un clamor de Job. Se ve una discusión entre él y sus amigos. Pero aquí él llega a entender al final que Dios tiene un plan. Y al final de cuentas, ¿sabe una cosa? ¿Quién cree que fue el avergonzado allí? Hasta cierto punto Job, pero el mayormente avergonzado fue Satanás.
Porque Satanás pensó, con todo esto voy a destruir a Job. Y Dios dijo, no lo vas a lograr. ¿Sabe una cosa? Dios confiaba en Job. Si algo te viene a ti, si problemas te vienen a tu vida, es porque Dios sabe que tú puedes salir al frente. Es porque Dios sabe que tú puedes salir vencedor de eso. Y cuando Él permite que el diablo venga y estorbe tu vida, ¿sabe para qué lo hace? Para avergonzar al diablo. Para avergonzar al diablo, porque al final de cuentas, en vez de que Job, oiga bien esto, blasfemar el nombre de Dios, aprendió que Dios era real. Aprendió que Dios era real y aprendió a humillarse más todavía delante de Dios. Y Dios lo bendijo grandemente. ¿Por qué? Porque se mantuvo al final de cuentas y bajó su cabeza. ¿Sabe? Hay algo que usted y yo debemos de aprender. Cuando vienen los problemas, no es para que usted y yo salgamos destruidos, sino para que el diablo sea avergonzado y nosotros aprendamos a conocer ese Dios poderoso. Ese Dios que todo lo puede. Pero debemos de aprender a esperar. Dios todo lo puede. Hoy nosotros tenemos una palabra que nos enseña en estas cosas. En el tiempo de Job, él tuvo que aprenderla a la mala, enfrentando al omnipotente Dios. Hoy nosotros tenemos el consejo de la palabra y podemos mirar los ejemplos de aquellos que se equivocaron, para que tú y yo aprendamos de ese consejo y no caigamos en el error, sino que aprendamos a conocer que Dios quiere que tú le conozcas más cada día. A través de los problemas tú vas a aprender a conocer a Dios. A través de la enfermedad tú vas a aprender a conocer a Dios. A través de todas las cosas difíciles vas a aprender que Dios es real. Aquel que todo lo tiene, aquel que todo lo posee, confía en sus posesiones. Tú y yo confiamos en el Dios Todopoderoso. Tú y yo confiamos en su gracia, en su amor, en su poder. Y entendemos que Dios lo puede hacer. Ponte de pie. Es difícil muchas veces entender que Dios es omnipotente. Es difícil a veces entender que Dios es soberano. Somos humanos. Esa es una realidad que tú y yo tenemos que, ni modo, sobrevivir con eso. Vivir con esto. Somos humanos y como humanos nos dolemos. Y en medio de los problemas sí, nos va a doler. No blasfemes con tu boca jamás. Quizás se te cruzó por tu mente, Dios ya no me quiere, Dios me abandonó, Dios me desamparó. Que no salga de tu boca, porque Dios ya conoció tu pensamiento como quiere. Y ahora espera el momento que Dios sobre. Y empieza a hablar con Dios, empieza a decirle, Señor, yo sé que tú tienes el control. Nosotros renegamos porque nos aferramos de las cosas de este mundo. Nos aferramos a todo. Así somos nosotros. En todas las cosas que tenemos, aprendemos a amar lo material, aprendemos a amar todo. Hasta la camiseta viejita que ya es que me gusta todavía porque está fresca. A todas esas cosas nos aferramos y así también todas las cosas que nos rodean. ¿Por qué no mejor aprendemos a aferrarnos de Dios y a entender que Él tiene el control? Que no importa lo que venga y lo que sucede, Dios tiene el control. Tú mantente siempre buscando de su presencia. Mantente buscando de Dios. Mantente allí al pie de Cristo siempre. Diciendo, Señor, yo sé que tú lo tienes. Tú tienes el control. Si usted le está sirviendo bien al Señor, tenga la confianza. Ahora, si usted no le está sirviendo bien al Señor, entonces arrepiéntase. Porque lo que está pasando es por desobediente. Pero si usted está bien con Dios, está pasando por problemas, entonces agárrese de la mano de Dios y confíe en Él. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, una vez más llegamos delante de tu presencia, bendito Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, bendito Dios. Padre mío, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que está en estas escrituras. Señor amado, donde hubieron hombres, Señor amado, aleluya, que pensaron que todo estaba bien y no entendían, Señor, al final de cuentas por qué de cada una de las cosas. Mas tú, Señor amado, lo dejaste para que nosotros pudiéramos vivir hoy, Dios de la gloria, y pudiéramos confiar que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira, Dios de la gloria, este pueblo que te sirve hoy, que pasa por problemas, que pasa por dificultades.
Yo te pido hoy en el nombre de Jesús, dale la fortaleza, Señor eterno. Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Tú que estás pasando por problemas, tú que estás pasando por dificultades, levanta tu mano al cielo hoy en el nombre de Jesús. Vamos a creerle a Dios que Dios tiene la solución. Aleluya. Vamos a creerle que Dios no conoce derrota. Él tiene el control. Aleluya. Confía. Y mira que Él camina sobre la tempestad. Mira que Él también está en medio del torbellino. Mira que Él, aleluya, que Él te ama. A pesar de que Él es nuestro creador, Él es soberano. No es un Dios que está ahí únicamente para castigarnos. No. Es más, Él dio, aleluya, a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Él lo ha dado todo. Sencillamente quiere que tú aprendas a vivir aferrado de su mano. Oh sí, Jesús. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Sí, Jesús, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu necesidad delante de Dios y mira que Dios tiene el control, Padre. Yo declaro, Señor amado, una iglesia fuerte, una iglesia que aprende, Señor amado, de tu palabra, que aprende a vivir aferrado de ti, que aprende a caminar, que aprende a avanzar, que no discute contigo, Señor amado. Perdóname a mí, oh Dios, te pido. Oh Dios de la gloria, las veces que a veces he llegado delante de ti diciendo ¿por qué? Cuando a veces, Señor amado, aleluya, las aflicciones nos llegan hasta el cuello y que ya no encontramos la salida y renegamos delante de ti. Perdónanos, Padre. Perdóname, Señor amado, las veces que me he equivocado, Señor amado, olvidando que tú eres todopoderoso y que tú lo conoces todo y tienes el control. Padre, en el nombre de Jesús, yo también me he equivocado muchas veces. Señor, en el nombre de Jesús, no me puedo justificar, Dios de la gloria, a mí mismo, porque tú eres justo, porque tú eres santo y eres perfecto. Yo soy creación, pero también soy tu hijo. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis errores, Señor amado. Perdona los errores de tus hijos, Señor amado, que tal vez en un momento de aflicción, Señor amado, levantaron la voz y tal vez se enojaron, Dios de la gloria, pensando que tú los habías olvidado. Padre, en el nombre de Jesús, sencillamente son debilidades de nuestra humanidad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, te ruego, a vivir confiados cada día. En el nombre poderoso de Jesús, y fortalece este pueblo de una manera grande. En el nombre de Jesús. Muchas gracias porque tú lo haces, Señor. Gracias porque tú nos entiendes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es maravilloso cuando Dios habla a nuestro corazón. A veces cuesta entender a Dios. Es que Él es Dios y nosotros somos humanos. Pero Dios es grande y maravilloso. Y a pesar de que la Biblia habla de ese Dios que se enfrentó o que confrontó a Job, no se trata de que tenemos un Dios que nos castiga, que está ahí con un garrote. No, Dios quiere que aprendamos nosotros que Él nos ama y que cada una de las cosas suceden por algo. Dice la palabra del Señor que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que con un propósito han sido llamados. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y cualquier situación que confrontamos o enfrentamos en la vida, Dios tiene un plan. Y en ese plan tú vas a conocer más a Dios. Dios quiere que le conozcamos más. Y eso es todo. Dios es maravilloso. Tome su lugar un momento. Siéntese, por favor. Dios es precioso y a veces la palabra parece áspera y dura. Pero la palabra no es tan áspera. Si usted se pone a pensar la manera en que Dios le habló a Job. A ver, tú que dices que tiene mucho entendimiento. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria. Yo te doy gracias por este día de victoria, Padre Santo. Te doy gracias, bendito Señor, porque tú, Dios de la gloria, eres grande, eres bueno, eres todopoderoso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo rogando, Señor amado, hoy que nos vamos a retirar, llévanos en paz a nuestro hogar. Bendito Señor, una semana más empieza. Ayuda a tu pueblo, fortalécelo, Dios de la gloria. A los hermanos que vienen de Los Ángeles para este fin de semana, tráelos con bien. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos en paz. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Dele palmas al Rey, salúdense los unos a los otros. Que el Señor le bendiga.